Mi nombre es Amir Said Simón Franco, estoy acompañado de Miranda Domínguez Pérez y el día de hoy hablaré de uno de los textos más influyentes en la literatura y sociedad de los últimos 2 milenios. Y no estoy hablando de la Biblia. Chale. Durante el siglo XII, durante el siglo XI, el rey Alfonso X, conocido también como Alfonso el Sabio debido a sus aportes a la literatura de la época y el español en general, mandaría a traducir uno de los textos más importantes y cuya estructura seguiría vigente en nuestra época en forma de series, anime y caricaturas contra más episódicas o cartoons. Estoy hablando del Panchatantra o el libro de los 5 tratados, Panchita. el Panchita, El Panchita. que llegaría a nosotros como Kalila Edimna debido a los personajes de la literatura, del libro. El Panchatantra es de origen indio y está escrito originalmente en sánscrito. Existen reportes sobre los relatos que lo componen, pertenecientes al siglo III después de Cristo, aunque algunos de estos se tiene registro que están presentes desde el siglo III antes de Cristo. Ok. La versión original del Panchatantra consta de 5 libros, que es de donde obtiene su nombre, que albergan un total de 73 cuentos en los que se intercala prosa y poesía, y esto se hace con el objetivo de que sea más fácil la memorización de las lecciones que contiene cada cuento, cada historia. Ajá. Dentro de Panchatantra hay una fusión entre fantasía, creencias y normas que se simpatizan con el objetivo de ser una guía sobre el buen comportamiento y la toma de decisiones dentro de la sociedad en la que se creó. Las fábulas que componen este clásico antiguo fueron traducidas al árabe en el siglo VIII por el persa Ibn al-Muqaffa, cortesano influyente y escritor de la cultura árabe. Finalmente, siglo XI, el rey Alfonso X el Sabio necesita algo que ayude a guiar a los pobladores, algo que brinde a sus pobladores los consejos necesarios para su día a día, y opta por traducir al Panchatantra, siendo el libro por antonomasia de el buen actuar, al español, del árabe al español. El Panchita. El libro fue nombrado como Kalila Edimna y se volvería uno de los libros más influyentes dentro de la sociedad española de ese siglo y posteriores. O sea, el título es. O sea, es que esto me causa conflicto. El título es El Pancha. El título original es Panchatantra. Y cuando se tradujo fue el Kalila Edimna. Pero, o sea, ese es su. O sea, nombre. O sea, si me lo traduces a español va a ser igual. No, Kalila Edimna es el nombre de dos personajes, de Kalila Ok. y de Edimna. O sea, en español va a ser. En español se lee como Kalila y Edimna. Ok. Pensé que iba a ser como Panchito y Pedrito. O sea, en español el Panchatantra sería el libro de los 5 tratados o los 5 libros o cosas así. Ajá. Pero al momento de traducir no se tradujo el libro por completo, tal cual, sino que sufrió adaptaciones, y estas adaptaciones fueron tanto narrativas como de contenido. Ok. O sea, había cosas que cambiaron similares en la cultura. Pero bueno, el objetivo española como de los chacales, que fueron el Kalila Edimna, es el mismo que el Panchatantra, como los Ali que se llaman en español son sabios, le ayude a los pobladores a tener como una guía sobre cómo actuar, tanto en sociedad como para ellos mismos. Que esta guía es como en forma de refranes, sería como no le busques peras al olmos o cosas así. Si o sea que Dios te ayuda. Y bueno, autores entre los que destacan hubo una repercusión muy grande en la narrativa, y entre los autores que tomaron como base este libro destacan el conde Lucanor y el arcipreste de Ita. Ok. Y la única diferencia, entre otras, bueno, una de las diferencias más grandes es que cada readaptación, cada que alguien escribía un libro similar al Kalila Edimna, lo hacía con diferentes intereses, como el libro del buen amor. El libro del buen amor, que era lo que buscaba, era guiar y concientizar
a las parejas o a las personas antes de que tuvieran una relación para que después pudieran desenvolverse de una forma clara. Que en ese entonces el problema era que no querían, que pues, no se podían dar como besos o cosas así en público. Ajá. Y le decían como, no, les decían como rituales. Por ejemplo, había partes en las que, según recuerdo, uno de los cuentos iba enfocado a cuántas veces una mujer tiene que decir que no. Ok. Para que, o sea, cuántas veces que le invitan a salir tiene que decir que no para que sea apropiado después decir que sí. Ah, no. Porque no, si decías que sí luego la gente te veía mal. Pues porque te veían como muy aventada. Qué atrevida la niña. Entonces, eran rituales. O sea, pues eran como los videos, o sea, no sé si has visto, pero luego en Estados Unidos, como en los años 50 yo creo, pasaban como videos en las escuelas de cómo comportarse. Uh-huh. Igual era como, no hacer esto cuando sales con alguien. ¿Cómo se debe comportar una niña? La diferencia entre esos videos y el Kalila Dibna y el libro del buen amor es que están en video. No te dicen específicamente no hagas esto porque es malo, no hagas esto porque tal cosa, sino que lo hacen mediante ejemplos. Ajá. Te dicen a tal persona, a tal personaje le pasó esto porque hizo esto y es algo que tú deberías evitar hacer si quieres que no te pasen cosas similares. Ok. Entonces no te niegan la posibilidad de hacer las cosas, sino que te previenen con el ejemplo. Ajá, es como te dejo esto aquí y ya tú decides si lo haces o no. Ajá, es como cuando te dicen como, pues yo me enteré de que a tal persona le dispararon porque robó en tal lugar. Y el ejemplo es como, no robes si no quieres que te pase algo malo. O sea, eso muy actualizado. Y son cosas similares, no te están negando la opción de hacer las cosas, sino que te están orientando para que sepas cuáles son las cosas que pueden suceder si lo haces. Ajá. La estructura del Kalila es similar a las matryoshkas, las muñecas rusas. Uh-huh. Esto quiere decir que existen una historia general que engloba todas las otras historias, y estas historias a su vez son contadas por un sabio, un consejero, un cuentista o alguien con conocimientos que aconsejará por lo general a personas dentro de la historia, personas de una sociedad alta, o sea, príncipes, infantes, entre otros. ¿No había algo como para los pobres, se podría decir? Pues está enfocado, está tematizado para que las personas, o sea, dentro de la historia se le cuenta a un príncipe. Uh-huh. Las historias de los cuentos le ocurren a personas o animales de campo. Ah, ok. Y están orientados para que lo lean y lo conozcan las personas del vulgo. Ah, ¿qué es eso? El vulgo es el pueblo. Ah, ok. O sea, para que todos tengan el conocimiento adquirido, para que todos sepan cómo hacerlo, y no hay mejor forma de hacerlo que con personajes que ellos entiendan, que ellos reconozcan. Ajá. Como bueyes, vacas, zorros, leones, campesinos. Ok. Entonces, o sea, es un poco confuso porque sí, dentro de la historia se le cuenta a alguien rico, alguien de la nobleza. Ajá. Pero está enfocado para que personas del vulgo lo conozcan. Ok. Está bien, ¿no? Es como decir, si esta persona puede hacerlo, tú también deberías hacerlo. Es como mostrar el ejemplo. Con cosas que ellos es como cuando es como cuando dicen que por ser mayor tienes que dar el ejemplo. Es similar. Ay, no. Y bueno, la estructura de las fábulas fueron tan importantes en siglos posteriores que estos cuentos se llegaron a transmitir de forma oral. Tal vez no los cuentos, pero sí la enseñanza, en forma de refranes, ya de forma suelta. Y en la actualidad, debido a la influencia y a las diversas traducciones que sufrió el Panchatantra y posteriormente el Kalila, se adoptó esta estructura para series como Coraje el perro cobarde, Las sombrías aventuras de Billy y Mandy y otras series cartoon de los 90 y actuales. Muy buenas. En las que los personajes principales por capítulo
sufrían diferentes aventuras o pasaban por diferentes sucesos que les hacían aprender algo nuevo. Okay. Un ejemplo de esto, y creo que es como el más, al menos que a mí me gusta más, es Bob Esponja y Ben 10. Ben 10 porque por capítulo tenía que aprender algo. Ah, sí, cierto. Adquiría un nuevo conocimiento sobre cómo utilizar sus poderes, sobre cómo debía de actuar y demás. Sí, cierto. Y bueno, ahorita voy a leer el primer capítulo de El Kalila, que es la introducción de la historia. Ok. Capítulo primero. Lo voy a leer en español medieval, en español antiguo, y lo voy explicando en español actual. Ok. Capítulo primero. Cómo el rey Sirechuel envió a Berseboy a tierra de India. Este libro es llamado de Kalila Edibna, el cual departe por ejemplos de omnes, et aves e animales. O sea que los ejemplos que van a venir aquí son no solamente son humanos, sino son fábulas y de animales y de aves. O sea que hay de todo. Dicen que en tiempo de los reyes de los gentiles, reinando el rey Sirechuel, que fue hijo de Cades, fue un omnia que decían Berseboy, que era físico et príncipe de los físicos del reino, et había con el rey gran dignidad et honra et cátedra conocida. O sea que Berseboy era un sabio conocido y con bastante fama. Famosillo. Al menos dentro del reino en el que estaba. Et como quier que era físico conocido, era sabio et filósofo. Le dio al rey de India una petición, la cual decía que hallaba en escrituras de los filósofos que en tierra de India había unos montes en que había plantas et hierbas de muchas maneras. O sea, había una gran diversidad de plantas. En un monte, y se lo dijo en una conferencia, en una junta, en una audiencia con él. Et que si conocidas fuesen et sacadas et confaccionadas, que se sacarían de ellas melecinas, o sea, medicinas, con que resucitasen los muertos. O sea, que se pensaba, existía la creencia de que con estas flores únicas se podían revivir a los muertos y curar otras enfermedades. Et hizo al rey que le diese licencia para ir buscarlas, et que le ayudase para despensa, et que le diese sus cartas para todos los reyes de India, que le ayudasen porque él pudiese recaptar aquello que iba. O sea que le pidió ayuda, y la ayuda que se le daba era mediante unas cartas y unos regalos. Okay. Estas cartas se le tienen que dar a los reyes y pedir permiso, aparte de darle los regalos y las cartas. Y ya de ahí te decían. Y ya de ahí decían. Sí o sí no. El rey aceptó. El rey otorgóguelo, o sea, les otorgó le dio las cartas, le dio los permisos, y aguziolo. Envió con él sus presentes para los reyes donde iba, según que era costumbre de los reyes cuando unos enviaban a otros sus mandaderos con sus cartas por lo que habían menester, o sea, por lo que les competía, por sus intereses. Fuese Berseboy por su mandado andudo tanto hasta que llegó a tierra de India. Decidió las cartas los presentes que traía cada uno de aquellos reyes, demándoles licencia para ir buscar aquello porque era venido. O sea, que tuvo las audiencias con los reyes de India y les exigió por favor, que le dieran permiso para que él pudiera ir a recolectar estas flores. O sea, las flores estaban en otro reino. Estaban en el reino, pero tenía que pedir permiso para que se pudiera acercar a buscar dichas flores. Ok. Para que es como si vas a otro país, la forma de pedir permiso es con el pasaporte. Pues sí. Y si vas por eso estaba en otro reino, ¿no? Ajá. O sea, él fue a otro reino para pedir permiso para poder agarrar las plantillas, ¿no? Ok. Duró en coger estas hierbas, plantas gran tiempo, más de un año, haciendo esto con gran diligencia. De sí probólas en los finados, no resucitaron ningunos, entonces dubtó en sus escrituras, cayó en gran escándalo.
O sea que estuvo un año recolectando las plantas y cuando las intentó probar, ya hechas medicina, en muertos, no pudo, no surtieron efecto. O sea, lo que quería era revivir muertos. Así es. Ay, no. Ay, no. Entonces, bueno, ya de aquí lo demás para que sea un poco más rápido. Para devolver con su señor con tan malas noticias, va a tener una audiencia con los sabios de India. Ajá. Con los sabios de los reyes de India. Ok. Y ellos le dijeron la razón por la cual había fallado su investigación. Esta razón la encontraron en los mismos escritos que él llevaba. Y la razón es que a lo que se refería con las flores y a lo que se refería con los cuerpos muertos no era a una muerte física, sino a una muerte de conocimiento. Las flores son, por así decirlo, lo veremos. Bueno, las flores en este caso son metafóricas. Ok. Las flores dentro del libro se refieren a los cuentos que están en los libros y que tienen como fin enseñar, ¿no?, al vulgo, al pueblo. O sea, pero el vato quería... el vato quería revivir a los muertos. Ay, no, amigo. Y los sabios le dicen como, no, es que no se puede revivir a los muertos. A lo que se refiere el libro es que las personas muertas de conocimiento, personas que no tienen conocimiento, la única forma de hacer que vivan, que tengan vida, es tener conocimiento, es enseñándoles. Ok. El vato quedó. Y le dice que la única forma de hacer esto es que los sabios, que son ellos y él, transmitan dicho conocimiento a las personas. Pues sí, tiene sentido, ¿no? Entonces le entregan una serie de tratados, que sería el Kalila-i-Dibna, y él las traduce. Ok. Entre ellos está el Kalila, y él las traduce del árabe, él las traduce al árabe. O sea, del hindú. Del sánscrito al árabe. Al árabe. Ajá. Okay. O sea, es como te están contando la historia, ¿no? Esto es lo que sucede y por esto salieron los cuentos. Ajá. Y bueno, ya una vez que le dicen los reyes que pues está mal en lo que tiene, dice: cuando esto supo Bersewey, buscó aquellas escrituras, hallólas en lenguaje de India, que era el sánscrito, traslodas en lenguaje de Persia, que es el persa, concertólas, de sí tornóse al rey su señor. Este rey era acucioso en allegar el saber, en amar los filósofos más que a otri, trabajábase en aprender el saber, amábalo más que a muchos deleites en que los reyes se entremeten. O sea, una vez que ya tuvo la traducción, las llevó con su rey. Y a este rey le gustaba mucho adquirir conocimiento. Okay. Todo el conocimiento que pudiera, a eso se dedicaba más que a otra cosa. Y pues le gustaban los sabios porque le podían enseñar cosas. Cuando fue Bersewey en su tierra, mandó a todo el rey, mandó a todo el pueblo que tomasen aquellos escritos, que los leyesen, rogasen a Dios que les diesen gracia con que los entendiesen. O sea que le pidieron a Dios que los entendiera. Ajá, o sea que pidieran porque ellos pudieran entender lo que venía, pero no entender respecto a que pudieran leerlo, sino a que pudieran comprender lo que quería transmitir los cuentos. Y Dios, háganle como puedan. Dióles aquellos que eran más privados en la casa del rey, o sea, aquellos que estaban en la casa del rey, se los dio también para que pudieran leerlos. El uno de aquestos escritos es aqueste libro, Kalila, es aqueste libro de Kalila et Dibna. Ok. O sea que entre los textos transcritos que trajo Bersewey estaba el de Kalila. Estaba el Kalila-i-Dibna, que es el libro en el que está, que es este libro tal cual. Y es como, esta es la introducción, y el libro y el enfoque es que Bersewey le va a estar contando a su rey, a Sirechuel le va a estar contando las historias que vienen dentro del libro.
Okay. Para que él adquiera el conocimiento de estos cuentos. Él comprenda el trasfondo de los cuentos, que son las moralejas y el aprendizaje. Y él sea un mejor rey. Que no lo puedo haber entendido. Uno nunca sabe. Y bueno, ahora voy a leer uno de los cuentos que vienen dentro del libro. Ajá. Y para que sepa, bueno, para dar como un pequeño ejemplo de esto. Uh-huh. El cuento se llama El hombre que por huir de un peligro cayó en otro. Un mexicano promedio. Dicen que en el prado, que él primeramente andaba, que un hombre cogía hierbas. Vino un lobo por detrás a él por le morder. Él, cuando lo sintió, comenzó a huir. Vido que en un río que estaba ahí había un puente quebrada, dicho. Una puente quebrada. ¿Un puente? No, una puente. Una puente. Dicho. Si aquí esto, recelo del lobo, si paso, el río lleva mucha agua, non sé nadar. O sea, estaba recogiendo hierbas y de la nave del agua. Y un lobo lo quiere morder. Ajá. Y cuando se da cuenta empieza a huir. Y llega a un puente donde el río lleva mucha agua. Uh-huh. Y dice, como si me quedo aquí, me agarra el lobo. Ajá. Pero si me subo al puente, yo no sé nadar. Me ahogo. Me ahogo. Acordó de se echar al agua. Se decidió por meterse al agua. Fui solo así. Él, yendo por el río que se quería ahogar, viéronlo unos hombres de una aldea que estaba cerca. Acorriéronlo. Sacáronlo. Lleváronlo al lugar. O sea, lo vi. Se estaba ahogando. Y lo mató. Lo saca y unos... ¿Me has mirado? Unas personas de un pueblo lo vieron en el río, lo sacaron y se lo llevaron. Ay, mira, se está ahogando. Arrimóse a una pared. Después que fue sano del peligro del agua, cayó la pared sobre él. Matólo. Ay, no. No pudo fallecer a la aventura bien así como Sentseba. No, pues. A poco de tiempo engordó Sentseba. Embraveció. Cerca de aquel prado había un león, que era rey de todas las Alimanias. O sea, este tipo... Lo rescatan. Lo rescatan, pero se muere. Porque le cayó una pared. Una pared. Y cuando se murió, se lo dieron a Sentseba. Que es... Un buey. Y al poco tiempo, pues se engordó Sentseba porque, pues, mucha carne. Y cerca del prado donde estaban, había un rey, que era, pues, el rey. Había un león, que era el rey de todos los animales de ahí. En aquel tiempo, estaban con el león muchos de los animales. Este león era muy lozano, o sea, estaba bien. Uh-huh. Cuando oía la voz de cómo el buey bramaba, en que no tal cosa había oído, espantábase mucho, mas no quería que lo supiesen sus vasallos. O sea, que al rey le daba miedo el buey, pero no quería que los demás lo supiesen. Entre los otros vasallos... El león es el rey, ¿no? Ajá. ¿Y está en una pradera? ¿Qué de los leones son de la sabana? O sea, en un prado, no una pradera, en un prado. Ay, En un prado es un plano, es un... es una parte libre. Ok. Entre los vasallos que él allí tenía, había 2 lobos cervales. Estos lobos cervales son los que en la versión original eran chacales. Ok. Al uno decían Dina, al otro Kalila. Eran muy ardides, agudos, o sea que le sabían. Sí le sabían. Era Dina de más noble corazón, de mayor hacienda. El que menos se tenía por pagado del estado en que era. El león no los había conocido ni eran de la privanza hasta allí. Uh-huh. O sea que tenían el conocimiento, tenían las artimañas, pero el rey no los conocía, no eran reconocidos por el rey. Los tenían ahí renegados. Dicho Dina a Kalila, ya ves cómo está el león en su lugar recachado,
que no se mueve ni se solaza como solía hacer. O sea, que ya no hace nada, solo se la pasa acostado el huevón. Dicho Kalila, tú, hermano, ¿qué has? ¿Qué preguntas lo que no has menester? Ni te tiene pro en lo que preguntar. O sea, que andas preguntando eso si a ti no te interesa. ¿Para qué te metes? ¿Para qué te metes? No, nos estamos en buen estado. Estamos a la puerta de nuestro rey. Tomamos lo que queremos, no nos fallece nada de lo que habemos menester. No somos de los que hablan con el rey sus hechos. O sea, ellos viven aparte, están bien, no les falta nada. Ajá. Y no tienen que estarle presumiendo al rey lo que hacen. Y nadie les quita nada. Déjate de esto. Sabe que el que se entremete de decir, de hacer lo que no es, para él que se le acaciese lo que le acació a un simio artero, que se entremetió de lo que no era suyo ni le pertenecía. Okay. O sea que Kalila le empieza a decir, o sea, ¿a ti qué te importa? ¿Qué te metes? Si sigues así, si te sigues entremetiendo y hablando de más, te va a ir como a este simio. Ajá. Que era entrometido y que andaba presumiendo, ¿no?, de lo que hacía. Y Dina le pregunta, ¿cómo fue esto? Y entonces empieza la trama de el mono y pues lo que le pasó a él, que está inspirado, o sea que en cortas palabras no estés presumiendo de las cosas que no tienes, de las cosas que careces. Ajá. O en general no estás presumiendo de nada. O sea, sea una persona que sepa lo que hace y baste con eso. O sea, lo contrario a lo que hacen los mis reyes, ¿no? Y así el libro es esto. Constantemente, por ejemplo, este capítulo es Kalila y Dimna hablando. Ajá. Ok. Y al final lo que hacen es que... ¿Meter un cuentito? Ajá, entre cada cosa van metiendo un cuento. Ah, ya entendí. Para buscar la enseñanza, el aprendizaje de la persona que está escuchando el cuento. Ah. Y al final de esta historia, ¿qué es lo que sucede? Kalila y Dimna hacen trampa, hacen sus planes. Uh-huh. para ser reconocidos por el león. Okay. ¿Y qué es lo que hacen? Que hacen que el león se someta al rey, el buey se someta al león. Okay. Y en una parte... porque no tenía miedo, ¿no? Y en una parte, para jurar lealtad al rey, hacen Kalila y Dimna que todos los animales se pongan frente al rey, se arrodillen frente al león y le digan que se pueden comer que él se puede comer lo que quiera de ellos. Ay, qué cosas. ¿Por qué? Para que el león pueda comerse al buey y el buey no lo ataque. Ah, qué listos. Y al final, primero los juntan. Ajá. Se junta, hacen que el buey le jure lealtad al rey y el buey se junta mucho con el rey y Kalila y Dimna son desplazados. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Que buscan un plan para que el león se coma al buey. ¿Qué cosas? Para que ellos puedan acercarse al rey, al león. Sí. Y ya haciendo que el buey diga que se puede comer lo que quiera de él, pues hacen que el león se coma al buey. Y entonces Kalila y Dimna se vuelven más allegados al rey. Conexiones. Y pues bueno, esto es todo. Ajá. Aquí se acaba. Gracias. De nada. Adiós.